Educación para maestros. Entre esos estaba la maestra Luz, todavía era maestra, alumno con sexto de primario, y así todos los compañeros. O sea que yo estaba echando a andar mi tesis, educación indígena en Michoacán. Ya no era en Michoacán, era con los maestros bilingües. En ese caminar y con la necesidad de buscar maestros que me ayudaran en la capacitación de los maestros, conocí al padre Agustín García Alcaraz. Alguien me recomendó que él trabajaba en San Andrés Ciróndaro, que era antropólogo, que también le gustaba la cultura purépecha y pues que me podía ayudar con esa materia de antropología social. Lo busqué, le planteé mi situación, aceptó de buena gana, como que en ese momento coincidimos. Si esta mujer trabaja en la educación indígena y a mí me gusta todo lo indígena, te acompaño, te ayudo, nomás dime a qué horas estoy. Le dije, no, pues dime el horario. ¿A qué horas trabajan? Le dije, de 8 a 2 de la tarde los sábados en el internado de Paracho. Ahí estoy a las 8 de la mañana. Yo celebro en San Andrés a las 6 y a las 8 estoy allá. Le dije, nada más pagamos viáticos, un desayuno y el pasaje para que me guarden los boletos. No me des nada, me dijo, yo voy, a mí me gusta tu trabajo, me gusta trabajar con los muchachos indígenas y yo voy, no te preocupes por mi sueldo ni por mi comida. O sea, desde ese momento, 1977, nos conocimos, coincidimos, caminamos el mismo camino de la reivindicación de la cultura purépecha. Y sí, allí estaba en Paracho, en el internado de Paracho, a las 8 de la mañana. Yo nunca pregunté por dónde se iba, cómo se iba. En ese tiempo había que darle la vuelta por Quiroga, Carapan, para llegar a Paracho. ¿Cómo le hacía? Yo nunca sé. Eso siempre admiré de Agustín, siempre, toda mi vida. Que estaba en un lado, lo veían en otro lado. A tal lado, a tales horas voy a estar en tal lado, y allí estaba puntual. Así estuviera por Tarecuato, él a la hora que decía ya estaba en Quiroga, ya estaba en Morelia, en donde decía. Eso siempre lo admiré de él y nunca le pregunté cómo le haces. No tienes carro, no tienes nada, pero tú estás puntual. Y hasta la fecha sigo con esa duda. ¿Cómo le hacía? Siempre, para mí, siempre he dicho que él tuvo un don sobrenatural. Pues lo conocí en ese momento, cuando se abrió el programa de etnolingüística en 1979. Me hablan de México, te vas a administrar el programa de etnolingüística. No me preguntaron si quería, si podía, nada me preguntaron. A las 9 de la mañana te esperamos en Pátzcuaro, el 2 de julio de 1979. Ahí fue donde conocí los programas, conocí todo el bagaje que iba yo a administrar. No pregunté si me van a pagar, si horario, si mi plaza, si mi escuela, nada pregunté. Yo a ciegas me iba confiando en el deseo de Tata Agustín. Ahí fue que conocí a Néstor, que tenía en ese tiempo 20 años, la maestra Luz, pues ya más avanzadita, pero pues ahí la conocí, a Reinaldo, todo el tiempo. La inquietud de Agustín, incansable, incansable. Lo veías a la madrugada, lo veías al amanecer, en la noche, y nunca supe dónde vivió. Yo a veces le decía a uno de los choferes, síguelo, síguelo. De repente se me ofrece algo, ¿y dónde lo encuentro? En ese tiempo no había celulares. Yo necesito localizarlo, luego se me ofrecen cosas aquí en la oficina. Se iba el chofer, lo seguía, y nunca supo dónde vivió. No sé, era un señor de magia. Bueno, pues ese señor, yo digo inalcanzable, sobrenatural, tuvo muchas cualidades. Nació en 1993, en marzo.
Él siempre decía, 43, sí, perdón, 1943, siempre decía, vamos a ver a mi gemelo, el volcán. Yo nunca le hice caso, yo tenía mucho que hacer como para estar platicando con él. Vamos a ver a mi gemelo, el volcán, y siempre el gemelo, el volcán. ¿Por qué decía gemelo? Porque el volcán nació en 1943, pero en febrero, y él era de 1943, pero en marzo, o tenían un mes de diferencia. Cuando el volcán cumplió 50 años, Agustín homenajeó, pero no con pastel, pues invitó a mucha gente, la banda de música de San Andrés, fue mucha gente al volcán, pero él no sabían a qué iban, si iba a haber misa, como era sacerdote, no sabía, la gente fue y allí estaba. De repente llega él en un helicóptero y avienta las 52 cañas sobre el cráter del volcán. Ese fue el homenaje de aniversario que se hizo para el volcán y para él. No pude yo acompañarlo, pero de regreso me platicó. Estuvo muy emocionante la gente. Hubo mucha gente, la banda de música de San Andrés, pero la gente no supo ni por qué aventaron las cañas, si era aniversario del volcán o de él. La gente nomás vio, le aplaudieron y listo. Después él me platicó, fui a celebrar el 52 aniversario del nacimiento del volcán, que coincide con mis 52 años. Ese año fue 1994. Pues ese mismo año él falleció también, pero en septiembre. O sea, la vida de Agustín fue, como dicen el dicho, buena, bonita y barata, porque nunca cobraba un 5 por todo lo que hacía o decía. A él, para mí, fue un hombre mágico, porque lo veía en Pichátaro y en la madrugada me decía, está en Zamora o está en Morelia. A mí me llama mucho esto la atención, porque un día fuimos a la Universidad Pontificia de México y nos encaminó, estaban abriendo el camino a Querétaro, y nos encaminó al autobús. Iba mucha gente, iba Netilila, también el Tatatilo y un maestro Martínez, iba más gente de otras comunidades, pero de Tirila se me grabaron mucho ellos. Ya veníamos todos y nos encamina, y antes de llegar a Querétaro se baja, que les vaya bien, que Dios los acompañe. Mi cuñado le decía, no te bajes, es en pleno cerro, ¿cómo te vas a bajar? ¿Cómo te vamos a dejar aquí? Vámonos, te bajas en el pueblo más cercano. Aquí me bajo, porque era necio también. Se bajó. Nosotros llegamos a Pátzcuaro en la madrugada, nos bajó el autobús en el Crefal, y curioso, cuando llegamos al Crefal, Tata Agustín ya estaba allí. ¿Por dónde se vino? ¿Quién lo trajo? Eso todo el tiempo, y me quedé con eso a duda. Y yo siempre digo, Tata Agustín fue un santo porque lo veías aquí. Como dicen que Fray Jacobo Daciano lo veían en un lugar y celebraba la misa al mismo tiempo en otro lugar y curaba a los enfermos en otro lugar. O sea, simultáneamente en varias partes estaba Fray Jacobo. Pues igual Tata Agustín. Me siento muy honrada de haberlo conocido, de haber trabajado con él, de haber vivido las experiencias, de haber compartido todo lo que él quería, sus inquietudes, que también yo las tenía. Entre sus obras, porque a veces dicen, no dejó nada escrito. Sí, sí dejó. Dejó, después aquí hizo la primaria, también debo decirles, aquí en Zacapu, y aquí se fue a Las Rosas, fue niño cantor de Las Rosas en Morelia, fue solista de ese grupo de los niños cantores, y allí se fue al seminario. En el seminario fue la inquietud de Hidalgo, de Morelos, y empezó a urgir los archivos y escribió La Cuna de la Independencia, siendo seminarista. Fundó una revista que se llamó Trento, y que pues daba a conocer al público la vida del seminario, sus objetivos, etc. El otro libro, también muy importante, que no he podido leer todo porque está muy grande, muy grueso,
es Tinayú, sobre los copalas de Oaxaca. Se ordenó pues en el seminario de Morelia, de ahí se fue a estudiar antropología a México. De México, allí fue donde empezó la inquietud sobre los astros, o sea, la astronomía. De ahí se vino a trabajar, se fue a Copala con los triquis de Oaxaca, se fue a Perú también, siempre con la inquietud, ¿por qué los indígenas, a pesar de tantos debates, hemos sobrevivido y no hemos perdido nuestra raíz, nuestra identidad? Y comprobó que los purépechas aquí, los triquis en Oaxaca, los en Perú, también todos pensamos lo mismo. Entonces aquí, ¿dónde está el secreto? Pues la cultura indígena es fuerte y estamos, nuestra cultura, bien amarrada de nuestras raíces, y a pesar de los embates que hemos tenido de la cultura occidental, pues no hemos decaído, no hemos desmayado. Entonces, pues eso fue, se vino después de los triquis, se vino a Ocumicho a hacer otro estudio, a ver por qué los purépechas, cómo estuvieron a la época de la colonia española, cómo vivió la cultura purépecha después de la conquista española. Todo, por eso es que cuando supe de todo esto, pues me interesó y fui a Ocumicho, platiqué con mucha gente que todavía tenía recuerdos de él, mi inquietud, y pues por eso hicimos el Año Nuevo Purépecha ahí. A mí me interesaba mucho, yo no conocía Ocumicho, pero pues lo conocí a raíz de la inquietud de Tata Agustín. Tata Agustín pues fue un hombre no solo sacerdote, fue cantor, fue ciclista, fue historiador, fue antropólogo, fue astrólogo, tenía muchas cualidades, muchas. Se iba cuando estaba en el seminario de aquí a Morelia en bicicleta y regresaba en bicicleta. Fue un hombre extraordinario. No quiero cansarlos más y luego se les olvida lo que conozco de Tata Agustín. Entonces, pues a grandes rasgos les digo que fue un hombre extraordinario. Y yo no me junto con cualquier gente. Si seguí a Agustín fue porque lo consideré que era una persona valiosa para la cultura, por la que yo también tenía mucha inquietud. Gracias por escucharme y pues le paso el micrófono a... Gracias, Ana Cecilia. Su trabajo en esa obra de Tinujey sobre los triquis de Copala en Oaxaca fue como un parteaguas en estudios de etnohistoria, porque realmente es un trabajo que ha servido como modelo para la investigación, el trabajo de campo y sobre todo también una estructura de metodología en la manera de redactarlo. Yo creo que nosotros también tenemos ese don de la bilocación, Ana Cecilia. Él estaba en dos lugares en el mismo tiempo, esa es la bilocación. Yo creo que también nosotros la tenemos, solo que como a mí me falta el otro 50%, por eso nomás estoy aquí y me falta el otro 50%, ¿verdad? Pues muchas gracias. Le damos ahora la palabra a María de la Luz Valentínez Bernabé. Ella es originaria de Sucuicho y ha tenido la posibilidad de trabajar también como jefa de zona de supervisión en la meseta purépecha y la cañada de los 11 pueblos. Ha sido directora de la unidad 16C de la Universidad Pedagógica Nacional en Uruapan, también directora de Educación Indígena en el estado de Michoacán, directora de proyectos de investigación e innovación. Tiene varias publicaciones, destaco el abecedario de la lengua purépecha, porque de alguna manera son textos que van haciendo punta de lanza en lo que ahora podemos nosotros disfrutar y conocer de lo que se ha desarrollado en el estudio, en la divulgación y de una manera científica sobre la cultura y la lengua purépecha.
Déjenme decir solamente, antes de darle la palabra, lo que señala Ana Cecilia. En esa época, ser maestro después de la primaria, pues era un grande reto. No había grandes posibilidades como ahora, que podemos tener hasta títulos de posgrado, y sin embargo, el haber hecho ese esfuerzo de trabajar con estos maestros de la educación básica, primaria, para que después despuntaran muchos de ellos y muchos que no están ahorita con nosotros, pues ha sido que han sabido valorar la importancia de esa etapa. Pues le damos la palabra con mucho gusto también, María de la Luz, por acompañarnos. Gracias, y le damos un aplauso también para que su palabra llegue a nuestras mentes y nuestros corazones. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a tratar de ser breve en lo que voy a decir para dar oportunidad a que mis compañeros también intervengan. Yo quiero decirles que yo fui una de esas que empezó a trabajar con sexto grado de primaria. En mi pueblo no teníamos una escuela donde se diera la instrucción primaria, sino que nada más repetíamos primero. Lo único que yo quiero comentarles de esto es que en mi época era muy difícil que a las mujeres nos dejaran salir a estudiar o que nos permitieran ir a otra comunidad para realizar la primaria. Y yo creo que, bueno, no hay ninguna de mi edad, más o menos, a lo mejor sucedía lo mismo, ¿no? Toda la gente es más joven. Entonces, primero yo tuve que correr ese riesgo, porque mi papá definitivamente dijo no, y no, y no. Y yo quería terminar la primaria. Después me dijo, te doy permiso, pero donde yo encuentre internarte. Y tiene que ser una escuela particular, porque solo ahí vas a estar segura. Y ahora sí yo digo, me aventó hasta la ciudad de Zaguayo. En aquel entonces era difícil poder llegar hasta allá. En mi pueblo no había comunicación. Nosotros salíamos a las 4 de la mañana caminando para llegar a las 4 de la tarde a Paracho y poder tomar un autobús que pasaba a las 6 de la tarde que iba a Guadalajara. Entonces desde allí pues tropecé con muchas dificultades, como muchos de ustedes a lo mejor. Posteriormente tuve la oportunidad de ingresar como promotora cultural bilingüe, porque no había mujeres, como dijo la maestra, sobre todo mujeres que pudieran ingresar al magisterio y que pues tuvieran secundaria menos preparatoria. Pero tuve la fortuna de ingresar, y la verdad que más que lo que yo enseñara, yo aprendí en cada una de las comunidades donde estuve. Estuve en la Cañada de los 11 Pueblos, estuve en la Meseta, también estuve aquí en Santiago Azajo y estuve en Santa Fe de la Laguna, en varias poblaciones. A Néstor lo conocí, pues era un niño. Él iba a la primaria, me imagino, o a primero o secundaria, no sé exactamente. A su familia tuve la fortuna de conocerla, todos eran pequeños. Y bueno, aprendí de todo. Por eso, cuando tuve la oportunidad de ingresar al programa de etnolingüística, yo ya estaba trabajando, ya tenía algunos años trabajando y ya había tropezado con serias problemáticas en el nivel educativo. Y como ahora sí, los cursos de antropología, los cursos de lingüística, los cursos de historia que nos dieron allí, pues nos daban muchas herramientas para poder buscar y encontrar alternativas que mejoraran, y sobre todo, cómo poder hacerle para que la cultura purépecha y la lengua llegara a las escuelas, porque de que enseñáramos a castellanizar, que ni lo hacíamos, porque tampoco no teníamos bastante material como para poder hacerlo. Pero esa era nuestra misión, y nosotros, a medida que fue pasando el tiempo, pues vimos que eso no funcionaba. No funcionaba por varias razones. Pues los niños que teníamos pues no nos entendían en español, esos
debíamos no hablar en purépecha, sino debíamos de hablar en español. Y tuvimos dificultades en algunas de las escuelas donde nos asignaban porque había profesores que decían que eran del otro sistema. Yo recuerdo cuando llegué a Santa Fe, el director era uno de Santa Fe, y cuando llegué me dijo: ¿y tú qué vienes a hacer aquí? Yo no te quiero a ti. ¿Por qué dejas que los niños hablen purépecha? Eso no está permitido. Y le dije: pues no me voy, córrame si quiere, pero no me voy. Y entonces así tuvimos varias dificultades. Entonces, a raíz de eso, y conociendo yo a Tata Agustín, yo no sabía que era sacerdote, yo lo conocí simplemente como profesor. Y de alguna manera, con las herramientas que nos daban las áreas o las asignaturas o los cursos que nos daban, pues yo decidí seguirle en el aspecto educativo, porque uno de los problemas que yo tuve, yo trabajé en el internado de Paracho, y uno de los problemas que yo tuve era que no sabía cómo hacerle, porque yo tenía niños y jovencitos adolescentes de Nayarit que hablaban cora y hablaban huichol, y tenía mazaguas del Estado de México, tenían nahuas de la costa, y desde luego los purépechas. Pues con los purépechas no había problema, pero con los demás sí. Y como yo era la directora, pues los maestros me decían: maestra, ¿cómo le hacemos? Y yo en realidad no sabía cómo hacerle, porque me decían: usted es la directora, usted nos tiene que decir cómo hacerle, porque los niños no entienden español, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces empezamos a meter ahí lo de la lengua, pero como pudimos. Ahí ocupábamos tutores de los mismos, los que medio entendían en español, pues para que nos ayudaran, porque nosotros realmente no, pues no. Pero una cosa curiosa que sucedió ahí, que los huicholes y los coras se fueron hablando purépecha, y los purépechas no aprendimos ni huichol ni cora. Entonces eso es algo que yo no olvidaba. Entonces, cuando en el programa, pues decidí continuar yo en el aspecto educativo, y dije: no, yo soy de aquí, y aquí es donde yo puedo hacer algo para mejorar la situación de las escuelas. Bien, después pues nace la inquietud. Desde luego fue a iniciativa de Tata Agustín, que de alguna manera yo no tuve la fortuna de acudir con él a los talleres que él les daba a los de las otras áreas, donde estuvo Néstor, donde estuvieron Pedro Márquez, que en paz descanse, ya falleció, pero ustedes lo conocieron, y varios de los que estuvimos allí en Pátzcuaro. Pero sí, en las pláticas informales, pues los compañeros Néstor, Isidro, Damaso me ponían al contacto de lo que sucedía, ellos me informaban, pero no me invitaban, a lo mejor porque los que estábamos, los que éramos purépechas, pues nada más yo estaba de mujer y eran puros hombres. Entonces pues ellos platicaban, se reunían. El padre Agustín los llevó a recorrer los caminos viejos. Yo conocía el de Santiago Azajo para llegar aquí, partiendo de San Andrés, para llegar aquí, pero no lo conocía todo, y yo recuerdo que yo decía: llévenme, yo también quiero ir, llévenme, yo también quiero ir. Pero me decían: tú te aplacas, nosotros nada más vamos. Y bueno, de alguna manera ellos me pusieron al tanto de todo, y entonces nace una inquietud: ¿cómo le hacemos para que las comunidades se unan? En aquel momento había mucho conflicto en las comunidades, ya fuera por partidos o fuera por litigios, eso como que estaba en su auge. Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces ya pues se pensó en que pudiera ser un evento donde se pudiera juntar a las comunidades, por lo menos, yo recuerdo que decía, por lo menos a las autoridades, porque ellos son los que pueden jalar a la gente de los pueblos. Pero ¿cómo le hacemos? Y de alguna manera, ya una vez planeado, programado, entonces se vieron los principios. ¿Cuáles iban a ser los principios de la celebración del Año Nuevo Purépecha? Y aquí traigo todavía mis notas de aquel entonces. Estas son las notas de aquel entonces, que las tengo casi textual, que
Allí se acordó, en la reunión de los que estábamos ahí, se acordó que los principios iban a ser los siguientes: no intervención de las instituciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque este era un evento purépecha, iba a ser un evento exclusivamente de los pueblos purépechas. El otro era no intervención de partidos políticos, sino que el evento era de población, comunidades, habitantes de las comunidades purépechas. El otro era no permitir grabaciones ni tomar fotografías. Yo creo que mis compañeros los deben estar recordando. No nos dejaban tomar ni una fotografía, además ni cámaras teníamos, pues en aquel entonces no había celulares, no había nada de eso, y eran contaditos los que tenían cámaras, y algunos los que tenían cámaras pues lograban de alguna manera tomar alguna fotografía, pero era casi a escondidas. El otro era que tenía que ser un evento de los y para los purépechas. Esos fueron los principios fundamentales que se acordaron ahí, y bajo eso se iba a regir la comunidad que solicitara que fuera la celebración del Año Nuevo. Una vez planteado eso, ¿cuáles fueron los objetivos? Los objetivos fueron la unión de los habitantes de las comunidades purépechas de la Meseta, la Cañada, el Lago de Pátzcuaro y la Ciénega de Zacapu. O sea, tenían que estar representadas y tenían que, ahora sí, que el objetivo era lograr que nos juntáramos de todas las comunidades, que hubiera pues representaciones, porque pues nunca puede acudir la población completa, y darle prioridad para los cargos a las autoridades de las comunidades. Pues en ese entonces no había consejos, sino eran jefe de tenencia y comisariado de bienes comunales, o en todo caso los consejos de ancianos. Ustedes saben que los consejos de ancianos pues son los sabedores de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestras tradiciones, de nuestro conocimiento purépecha. El otro era fortalecimiento de la lengua y cultura y afirmación de la identidad como purépechas. Una vez que se acordó todo esto y viendo que había necesidad de qué hacer después de que empezáramos a reunirnos y de que empezara el Año Nuevo Purépecha, ¿qué nos representaría? ¿Cuál sería el símbolo que nos representaría? Y ahí es donde se acordó y se empezó a decir que pues cómo representar a las 4 regiones, que la meseta estaba llena de bosque, que en la ciénega se estaba ya perdiendo el idioma purépecha, que ya eran pocas las comunidades que hablaban. El lago, bueno, pues era azul, y de ahí la cañada, bueno, de alguna manera, y ahí fue donde se establecieron pues una bandera. O sea, tiene que haber una bandera. ¿Y cómo va a ser la bandera? Pues que represente los 4 colores de cada región. Y de alguna manera ese fue el principio de establecer el símbolo que nos representaría. Nunca nos imaginamos, ni siquiera por nuestra mente pasó, que la bandera purépecha actualmente se utilizara en todas las escuelas, en todas las comunidades y en cualquier actividad que realiza la población purépecha, para lo que sea, de resistencia, se utiliza la bandera. Luego otro problema fue pues para ver qué iba a tener la bandera, y bueno, ya quien hable del Año Nuevo Purépecha les aclarará esto, pero de alguna forma
Este fue el inicio del Año Nuevo Purépecha. Y como les digo, no solamente se platicaba en Pátzcuaro, ellos pues lo platicaban en los cerros. Yo no sé cuántas veces fueron al volcán, luego se quedaban en Angahuan, de allí era un compañero, Valente Soto Bravo, que también ya falleció, luego se iban a alguna otra comunidad, y luego en Pátzcuaro, o sea que esto tuvo todo un proceso para que pudiera iniciar. No fue así de buenas a primeras que se haga. Ya una vez detallado esto, y como estaba el conflicto de Santa Fe de la Laguna en ese momento, pues de alguna manera ahí se invitó ya un pintor para que plasmara las ideas que nosotros teníamos, cómo va a ser la bandera, qué colores, y se invitó a José Luis Soto, y de alguna manera se concretó ya la bandera purépecha. Y de hecho, pues ya posteriormente sale el Cucharuñápico, nuestra fuerza, la fuerza de los pueblos. Eso es lo que yo les puedo decir del inicio del Año Nuevo Purépecha. Por eso les digo, no fue tan sencillo. Que se ha modificado, bueno, en algunos aspectos, pues que todo tiende a mejorarse, a modificarse, y a lo mejor ya no es tal como se inició, porque cuando se inició, pues en realidad a veces nada más estábamos los que anduvimos en eso con el padre Agustín, y si acaso, pues nuestras familias, que eran a lo más que podíamos invitar así de manera directa. Pero ahora no, pues ahora ya es impactante por todos lados, y bueno, ya ahí es cuestión de análisis, pero yo me siento contenta y me siento satisfecha por lo que aprendí en el programa de etnolingüística, porque tuve la oportunidad de hacer aportaciones para mejorar los planes y programas de estudio de las escuelas primarias, de las secundarias, y también veíamos la necesidad de que la formación de los maestros tenía que ser diferente, porque nosotros cuando nos formamos, nosotros cursamos la normal como cualquier otro, y yo no tuve la fortuna de hacer una, ahora sí, normal como la normal, porque yo soy resultado de las vacaciones. Era cuando yo me iba a estudiar, porque de lo contrario pues no podía, porque durante el año estaba trabajando, y así hice la secundaria y así hice la normal, y era de cursos sabatinos. Entonces, a raíz de eso, pues tuvimos la fortuna también de participar en la implementación de los planes, programas de estudio de los profesores bilingües, y echarlo a andar en la universidad pedagógica. Y de alguna manera de allí pues sentimos satisfacción, porque efectivamente quienes de alguna manera cursaron, yo no voy a decir que todos, pero un buen número tiene sus proyectos ya muy específicos en sus escuelas, que están ayudando al desarrollo de la lengua, al desarrollo de la cultura y al fortalecimiento de la misma. Y qué mejor que han metido los conocimientos de las comunidades de la cultura purépecha a las escuelas. Eso es muy importante, porque les vuelvo a repetir, anteriormente no nos hablaban, nosotros no sabíamos ni siquiera cuántos grupos había, cuántos pueblos originarios había en Michoacán, menos en la República. Es así, algunos pues ya continuaron sus estudios, hacen investigaciones y aportan bastante, no solamente para la educación, sino para diferentes cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema de la etnolingüística que está haciéndose referencia, la etnohistoria, la antropología, tiene su importancia, porque el enfoque de Tata Agustín no era solamente académico, que además apenas estaban gestando estos procesos, estos proyectos. No era nada más nombrar las cosas como se dice piedra, como se dice árbol, sino era toda una manera de entrar a la cosmovisión de un pueblo. Y la cosmovisión es la esencia de su identidad, la proyección de lo que son, de lo que piensan, de lo que sienten y su relación.
Pues a mí me pasó al revés. Yo estuve con los huicholes y en lugar de aprender purépecha, aprendí el huichol. Por eso cuando me dicen, oye, vas a decir algo, si empiezo siempre pampariot, si te mete taco, aveta, uquillari, ecuteyo, ratetuyucurrato. Pues a ellos les pasó, los huicholes aprendieron el purépecha y yo tuve que aprender el birrárica, ¿verdad? Ya no les decimos huicholes, ya se dicen birráricas. Pues muchas gracias, y ahora queremos darle también la palabra a Reinaldo Lucas Domínguez. Él es originario de Santa Fe de la Laguna, y también su formación académica en el Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo, su preparatoria después, su licenciatura en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su maestría de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la UAM, en la Ciudad de México. Ha desarrollado diferentes labores también académicas, como profesor de la escuela preparatoria, el licenciado Eduardo Ruiz de Uruapan, también adjunto del programa de formación en etnolingüística del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, muy importante en sus proyectos de investigación, este centro del CIESAS, con distintas sedes en el país, y en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido también, como cargos administrativos, secretario administrativo de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas, ha sido jefe del departamento de la Universidad también Pedagógica, y director también de esta unidad de la universidad en Uruapan. Démosle pues un aplauso para escuchar su palabra, su compartir del caminar en este proyecto, del cual ahora, como hemos escuchado, con tantas limitaciones, con tantas dificultades que creo ni nos podemos imaginar, mucho menos ahora con el uso de las redes, que con un clic tenemos cualquier información y podemos conocer cualquier lugar sin hacer esos recorridos maratónicos, estudiar y leer a la luz de una vela, y pues con tantas limitaciones, pero de lo cual ahora nosotros disfrutamos esos frutos. Por favor, Reinaldo, a ti la palabra. Sí, gracias. Dios mío. Nachos koyam noche, ochar pamberit. Isa chenanguera parimis que llaman de cesni tamatlanca, ya es show in yeretimbo sacap. Ya me le chamaban la casa cuando ya no puede Santa Gana, pues no quiso acá. Achadich, como alguien dicho. Que ya me iba ninguna anje por eso, caminar. No sé, ese es. Ya me buscaba ya y me era, pero más foca para cualquier emanguich. Marca anje con el que me programa de etnolingüística. Cacharse se quimó. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Los saludo con mucho afecto a mis paisanos y a mis paisanos de Santa Fe de la Laguna que están aquí, a todas las comunidades que nos acompañan. Agradezco en principio también a los organizadores de este evento que hicieron lo posible para que año tras año se esté llevando a cabo el aniversario luctuoso de Tata Agustín García Alcaraz. Quiero mencionar que cuando yo inicié a trabajar fue en el año de 1977 y al principio pues llegué a trabajar en la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas de Uruapan. Había transcurrido un año para el 1977, en 1978 también laboré, y al concluir el 78 por ahí me llegó una invitación de Agustín García Alcaraz para que me integrara al programa de etnolingüística. Como yo iba iniciando, pues no quise al principio, porque era un poco difícil entrar a trabajar en una preparatoria y no había hecho yo aún muchos méritos para poder tener ese derecho de solicitar un permiso. Pero me insistieron mucho a través del director de la Escuela de Historia donde yo terminé mi carrera,
Y a final de cuentas, pues bueno, me convencieron y me integré al programa de etnolingüística. En un principio me pidieron que hiciera las entrevistas a todos los aspirantes que estaban interesados de estudiar en el programa de etnolingüística. Y entonces me trasladé a la Ciudad de México, donde conocí también al coordinador general del programa de etnolingüística, al doctor Luis Reyes. Y ya pues conociendo, pues nos coordinamos ahí con todos ellos para desarrollar ciertas actividades y permanecí durante 6 meses allá en México, en Ciesas. Y en el transcurso de esos 6 meses pues fueron varios compañeros aspirantes para ingresar al programa de etnolingüística. Y bueno, pues yo me coordinaba justamente con Tata Agustín. Yo en principio pues no sabía que él hablaba purépecha. Me decía, vente, vamos a recibir a los compañeros de allá de Michoacán y tú los vas a entrevistar. Sí, como no, ya me dio la temática más o menos de qué se iba a tratar. Entonces ya empezamos a dialogar, eran varios, entre ellos la maestra María de la Luz Valentín Bernabé, Simporoso Elías, Valente Soto, Jorge Antonio Joaquín de Huáncito, Isidro Cayetano, Damaso Calderón y varios más, los que no alcanzaron a quedar. Entonces, cuando yo concluía, él me decía, ¿cómo quedaron? Y yo, no, pues me parece que bien. Dice, no, pero ¿quiénes tienen mayor fluidez y que pues realmente están convencidos de que la lengua purépecha debe de permanecer todavía en la cultura de los pueblos indígenas purépechas? Y ya ahí le decía, bueno, pues yo creo que fulano es sotano. Y dice, sí, a mí también me pareció bien. Y ya me empezó a hablar en purépecha. Y me quedé un poco así como sorprendido. Y yo, pues, ¿cómo? No parece nada de ser purépecha. Y inclusive yo ni sabía que era de aquí de Zacapu. Ya cuando empecé a tener mayor confianza, pues ya me digo, yo soy de Zacapu y yo hablo purépecha. Yo tengo mi parroquia en San Andrés Chiróndaro y allí pues me he ido aprendiendo la lengua, pero no solamente hablaba purépecha, sino también hablaba muy bien en inglés, ¿verdad? Lo dominaba muy bien, a tal grado que, por ejemplo, los libros de Benedict Warren, Conquista de Michoacán, el otro, Los pueblos hospitales de Santa Fe, fueron traducidos por el Tata Agustín García Alcaraz y otros más. Entonces, pues era un personaje muy importante. Entonces, como me fue pasando el tiempo, bueno, pues se echó a andar el programa no lingüística. Nos regresamos a Pátzcuaro y trabajamos en el Querpal y prácticamente apenas llevamos prácticamente un mes cuando surge un problema en nuestra comunidad de Santa Fe de la Laguna, un enfrentamiento con los del municipio de Quiroga, donde hubo algunos comuneros muertos y un promedio de 11 compañeros encarcelados, entre ellos el comisario de bienes comunales, Elpidio Domínguez Castro. Entonces, como nosotros veníamos trabajando de manera coordinada con nuestro dirigente de ahí de la comunidad, que era Elpidio, cuando a él lo encarcelan, pues prácticamente se puede decir que la comunidad pues quedó acéfalo en la dirigencia, ya no había quien pudiera darle continuidad. Entonces Agustín García me dice, mira, tú tienes que regresarte a tu comunidad, tienes que darle continuidad y hay que seguir luchando para que los compañeros que fueron baleados y asesinados
pues se les haga justicia, y también para que los compañeros tuyos que están en la cárcel sean liberados, ¿verdad? Y tú tienes que estar ahí para que pues impulses la lucha de los comuneros de Santa Fe. Digo, no, pero pues yo voy a tener problemas aquí con ustedes. Dice, no, no te preocupes, aquí yo voy a platicar con la maestra Cecilia, que era la administradora de ahí del programa de etnolingüística, y el coordinador, el doctor Luis Reyes, y bueno, Agustín también pues tenía mucha presencia con ellos ahí, de tal manera que platicaron, y al final de cuentas me autorizaron para que yo estuviera enfrente del movimiento de la comunidad de Santa Fe. En ese entonces estuvimos un promedio de un mes en plantón enfrente del Palacio de Gobierno en Morelia, y allí pues los comuneros se iban turnando por barrios para hacer guardia, y así permanecimos durante un mes. Desarrollábamos varias actividades, marchas, asambleas constantes, tanto en la comunidad como ahí mismo enfrente del Palacio de Gobierno. Nosotros de antemano no estuvimos solos, bueno, había un gran apoyo de las comunidades indígenas de la meseta purépecha, de la Cañada, y mucha gente de Tierra Caliente que estaban dentro de la Unión de Comuneros de Emiliano Zapata, que encabezaba el licenciado Bray Capis Villegas y su señora esposa, la licenciada Eva Castañeda. Ellos eran nuestros asesores. Entonces, cada vez cuando había una marcha, el licenciado nos apoyaba, hacíamos un meeting, y en cada marcha pues había varios participantes de comunidades, de estudiantes y de varios profesionales. Entre ellos estaba el doctor actualmente Arturo Argueta y su compañera Xochitl Prado. Ellos fueron los que nos indujeron para que tratáramos de buscar algunas consignas en nuestro propio purépecha. Y entonces había algunas muchachas de Santa Fe de la Laguna, una ya falleció, de nombre Yolanda Ramírez, y estaba una muchacha que le dicen Chacha, se apellida Morales, no sé exactamente cuál es su nombre verdadero. Mellapiti se apellida Mellapiti, vive ahí en el Rincón. Entonces ellas fueron las que buscaron las frases que decíamos en las consignas, y entre ellos estaba que como yo dirigía el movimiento en ese momento, se acercaban y me decían, ya encontramos algunas frases. ¿Lo cuáles son? Me decían, no, tenemos dos. Una es que dice el pillo, Huchá, Seguir y Chacá, como dando a entender que seguíamos luchando, ¿verdad? Y otra, Huchá, Huinapecua. Entonces es ahí donde surge precisamente esta consigna, ¿verdad? Que ahora una gran mayoría de las comunidades indígenas de la región purépecha, tanto en la meseta como en la Cañada, como en la Ciénega, como en la región del lago de Pátzcuaro, lo tienen como un símbolo de lucha, Huchar, Huinapecua. Entonces, es decir, esto, pues bueno, muchos no lo saben, muchos piensan que, es decir, fue inventado por algunas otras personas, pero fueron estas personalidades tan importantes que participaron en ese momento, porque participaban hombres, mujeres, niñas y niños, y éramos un gran contingente que constantemente, pues bueno, salíamos a manifestarnos. Todo esto está documentado de ese periodo de 1979 al 23 de diciembre más o menos. Está publicado en el periódico 1+1, de tal manera que las personas que quieran precisamente investigar e indagar un poco más el conocimiento de la lucha de Santa Fe, pueden ir a las hemerotecas, ¿verdad? De la Universidad Michoacana, donde se pueden encontrar estos documentos. Tata Agustín siempre
estuvo constantemente visitándonos en Morelia para preguntarnos cómo seguía el movimiento, qué era lo que hacía falta, y bueno, nosotros le pasábamos la información a tal grado de que me dijo que bueno, sería bueno que se inscribiera un folleto para informar a la sociedad sobre la problemática que vivía la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Y fue allí donde se inscribió, y él se encargó precisamente de imprimir este material, un folleto titulado justamente Juchar Huinapecua, que se distribuyó en un encuentro de Santa Fe de la Laguna, en donde participaron varias organizaciones de campesinos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Este evento se llevó a cabo en el atrio de la comunidad de Santa Fe de la Laguna en 1980, en el mes de abril, y en la plaza se hacían mesas de trabajo. Yo creo que, es decir, todos los que somos de Santa Fe nos dimos cuenta precisamente cómo hubo una efervescencia política en la comunidad en ese entonces, ¿verdad? Y se logró la liberación de los compañeros de Santa Fe por ese movimiento que impulsamos en el mes de junio de ese mismo año de 1980. Entonces, fue gracias al apoyo que nosotros recibimos de Tata Agustín García Alcaraz del programa de etnolingüística. Por otro lado, también cabe mencionar que Tata Agustín reivindicó la cultura de los pueblos indígenas. Todos nosotros los que estamos aquí presentes somos de las comunidades indígenas, la gran mayoría, y nos dábamos cuenta precisamente que en las fiestas principales de nuestros pueblos los sacerdotes se juntaban y celebraban una misa en nuestro propio idioma, en idioma purépecha. Entonces estaba, los que yo conocí en aquel entonces, estaba un cura de Guanajo, otro cura de Pichátaro, otro de Sinsulza, otro de Santa Fe, el padre Isidro Huacús y el padre Agustín. Entonces se juntaban, bueno, pues la gente se entusiasmaba de escuchar la misa en nuestro propio idioma, pero falleció Agustín, y como que este rito ceremonial en las comunidades empezó a decaer a tal grado que ya en la actualidad los nuevos curas que están al frente de las iglesias pues ya se les olvidó, ya no lo practican. Otro aspecto importante por la reivindicación de la cultura de los pueblos indígenas impulsado por Tata Agustín García Alcaraz es precisamente que él impulsó sobre es decir, de que se iniciara la fiesta del Año Nuevo Purépecha. Él jugó un papel importante en este aspecto y junto a todos los estudiantes del programa de etnolingüística de la región purépecha. Y entonces, como decía la maestra Luz, constantemente, es decir, nos reuníamos o se reunían, porque en ocasiones, por ejemplo, nosotros que estábamos al frente del problema de Santa Fe, pues teníamos órdenes de aprehensión y casi andábamos escondiendo de la justicia por el hecho de defender nuestro territorio, nuestra tierra comunal, y por ese hecho teníamos esas órdenes de aprehensión. Pues yo muchas veces no podía asistir con ellos, pero bueno, estaban otros, pero sí me consta de que precisamente pues padre Agustín era uno de los que pues coordinaba. Aparte de eso, bueno, pues también fue el iniciador precisamente de la bandera purépecha, ¿verdad? Junto también con los estudiantes del programa de etnolingüística de Pátzcuaro, sobre todo los compañeros de la región purépecha. Para tratar de concluir, yo diría que Tata Agustín fue un gran ser humano que practicó el humanismo de Vasco de Quiroga, porque siempre fue un gran solidario
con los pueblos indígenas en todos los aspectos, en la cultura, en los problemas de carácter social, en la salud, en la educación, en fin, ¿verdad? Ahí está la esencia de Tata Agustín. Nosotros, los que estuvimos cerca de él, siempre nos vamos a sentir orgullosos al haber trabajado a su lado, y siempre vamos a tratar de poner en práctica lo que aprendimos de él en cada una de nuestras regiones, y a la medida de las posibilidades que tengamos la oportunidad de tener injerencia en nuestras comunidades. Ojalá que una gran mayoría, es decir, logremos conocer más a fondo, ¿verdad?, sobre el trabajo de Tata Agustín García Alcaraz, que fue un ejemplo para los pueblos indígenas. Muchas gracias por la atención. Yo creo que esta dimensión tan polifacética de Tata Agustín, como estudioso en tantos ámbitos, conocedor de muchas lenguas, purépecha, sé que sabía el huichol, estudió el quechua de Perú, de Bolivia, el aymara, el francés, el italiano, etcétera, serían como la pauta para su preocupación lingüística. Déjenme decir nada más que él era también admirador de la espiritualidad jesuita. Él amaba su espiritualidad diocesana como sacerdote, pero tenía una inclinación muy particular hacia la espiritualidad jesuita. Y hay uno de los principios de esta espiritualidad jesuita que, si me permiten evocar, donde ellos tienen este principio, los jesuitas: no se estudia solo para saber, sino para servir mejor. Y yo creo que su espíritu, su ímpetu y su deseo de conocer, de estudiar, pues lo llevaba a este compromiso. Y la antropología, entre otras cosas, busca también incidir en la realidad social para cambiarla, como el testimonio de estos hermanos mártires de Santa Fe y de otros lugares, las luchas iniciales frente a tantas dificultades. Pues son esos retos a los cuales Tata Agustín nos invita a decir, pues vamos a seguir adelante, ¿ya? No ceder frente a ellos. Cedo ahora la palabra al maestro Néstor Dimas Guacús. Él es originario también de Santa Fe y él ha hecho su maestría en estudios étnicos en el Centro de Estudios de las Tradiciones en el Colegio de Michoacán, su sede en Zamora, con su tesis Temas y Textos del Canto Purépecha, porque además él es pireri. Ya tendremos retirado, pero hoy lo vamos a volver a rejuntar para que siga cantando. Y también ha tenido la licenciatura en etnolingüística por el CIESAS, este centro tan prestigiado también como tantos centros tenemos en México, con su tesis Forma y composición de la tenencia de la tierra, Santa Fe de la Laguna. Lo señalo entre los tantos cargos que ha tenido como miembro de la Academia de la Lengua Purépecha AC y del Seminario de Cultura Purépecha. Este seminario es permanente, hasta donde tengo conocimiento, y pues le damos la palabra para que también, conocedor de la trayectoria y del camino de Tata Agustín en los tantos ámbitos y facetas que, como hemos escuchado, nos comparta su experiencia. Gracias, Néstor. Le damos un aplauso también. Gracias. Se anime a darnos su referencia y después cantarnos una pirueta después. Váyase preparando. Gracias, equipo. Miren, yo voy a ser muy concreto. Quiero aclarar aquí de unas situaciones que están sucediendo en este momento por las publicaciones de los libros, tesis, comentarios en redes y todo. Lo que dijo la maestra Luz inició todo esto en etnolingüística. ¿Y por qué inició ahí? Porque precisamente era
resultado de lo que deberíamos de hacer, porque lo que estaban haciendo era precisamente a través de todos estos intelectuales, antropólogos, sociólogos, historiadores, lo que querían era formar profesionales indios que manejen críticamente las herramientas de las ciencias sociales occidentales en beneficio de los proyectos históricos de sus propios pueblos. Esto lo dijo Guillermo Bonfil Batalla. Eso es lo que quería de nosotros. No era un experimento como tantos se han hecho. Entonces, este fue el resultado de la antropología social, de lingüística y de la etnohistoria, precisamente orientados por historiadores especialistas. Entre ellos estaba Agustín y Teresa Martínez Peñalosa, que nos orientaron para poder empezar esta situación. Y también estaba Carlos Guzmán Buchler, guatemalteco, asesor del EZLN al final, que ya falleció, y con él también trabajamos y caminamos por donde nos llevó Agustín. Por eso, para él fue importante la caminata. Aquí está mi tío José, estuvo el año pasado Álvaro Bautista, están los de San Andrés con los que caminó todos los lugares, pero además de esto a Carácuaro, que es algo muy importante para esa relación del centro ceremonial prehispánico que tiene que ser Carácuaro, no nada más por lo que ahora se hace, pero fue muy importante todo esto desde Tacámbaro. Ahora, la otra cosa que quiero comentar es que se ha escrito, como les decía, sobre todo la doctora Ojeda de la Universidad Michoacana ha escrito sobre el Año Nuevo Purépecha y el concurso de la raza purépecha de Sacán. Nos compara la realidad, no hay ninguna analogía entre una y otra. Nosotros tenemos bien claro de lo que ya comentaron los compañeros, de dónde surge, cómo surge y para qué es. No es una situación folclórica, no. Esto es para el reconocimiento, hermandad o compañerismo y reencuentro de todas las comunidades de las 4 regiones. También ha escrito Rocío Próspero hace poco la crónica, ya lo leyeron los compañeros del Consejo. Hay que aclarar que la bandera no se hizo a través de un concurso, ya lo dijeron, ¿dónde surgió? Para que no se inventen cosas y que aclaren, no que asuman la responsabilidad de que yo fui quien organizó, quien inicié. No es cierto, todo está dicho de que surgió allí. Después invitamos para aquellos que coincidían con nuestra ideología, pero no aceptaron todos en ese tiempo. Ahora se hacen los principales y los primeros en pensar en proyectar esto. Por favor, hay que aclarar esto, y todos los compañeros que lean bien el texto y que cada quien desde su comunidad argumente lo que ahí se está diciendo, sino no nada más lo que se lee, sino también que se integren las experiencias de ustedes, de todas las comunidades, para que pongan ahí los nombres, quiénes fueron, porque en varias comunidades se están inventando personas que no participaron o que nunca fueron cargueros. Por eso esto es muy importante ante un reglamento interno que necesitamos para poder orientar mucho mejor nuestro trabajo que se tiene que realizar, porque ya hay varias situaciones que se hacen suyo esta idea y este movimiento. Lo otro es la tesis de la compañerita de Nahuatl. Está bien, o sea, ella se tituló perfecto, nada más que hay que aclararle algunas cosas que no están precisas, porque aunque nos entrevistó a nosotros, no está toda la información exacta. Lo otro que les quiero decir es que en la tesis, también en el Colegio de Michoacán
Bueno, Andri, también ha escrito muchísimo, igual que algunos compañeros más de allí, sobre todo alguien que nos ha seguido del INA, o desde el INA, la doctora, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos nos han estado acompañando. Está bien, ahora sí, dejamos tomar fotos, pero no, ustedes saben, no en la ceremonia principal, ahí sí está prohibido, ni en la ceremonia de la mañana. En los demás se puede hacer todo, la filmación y todo, previo, participación o cosa, previa autorización por un consejo que esté ahí para que pueda realizar todas las inscripciones, para que puedan ellos regresarnos sus fotografías o sus filmaciones, porque eso se requiere para hacer un historial de todos los elementos que surgen ahí. Bien, prensas y en radios, cosas de redes sociales también están publicando y no decimos nada, no protestamos. Entonces, lo que sí hay que hacer es aclarar. En cada ocasión que tenemos que realizar esto, porque la base fundamental fue esto: el estudio en etnolingüística de antropología, historia y lingüística. Y quiero presentar a Tanganzuan Márquez para que vean la bandera. La bandera se inició en etnolingüística. Esa es la primera bandera que se hizo gracias a Pedro y a Valente, Pedro Márquez Joaquín y Valente Soto Bravo. Pedro es papá de Tanganzuan, y está aquí Crescencio, que también nos ayudó en todo el proceso cuando estaba con el maestro nuestro José Luis Soto, pero también Juan Olivos, y conforman Crescencio sobre el taller de investigaciones plásticas. Entonces ahí todavía tenemos mucho que trabajar, mucho que escribir para dar a conocer, pero lo importante, como dijo Luz, esta bandera ya trascendió, ya representa y nos representa en cualquier nivel, hasta gobierno, universidad, iglesia, educación, en todas partes está, y sobre todo lo asumimos como comunidad. Anécdota: Valente dijo que aquí en Ciénega fuera rojo, pero llegamos aquí a Tarejero con las autoridades y las comunidades que se acercaron de Tiríndaro, Naranja, y dijeron: no queremos el color rojo, queremos que sea morado. ¿Por qué? Porque ese es el maíz que nos representa en esta cañada. Entonces es así como se conformó, porque recorrimos con Agustín, no todos pudimos llegar a toda la región por los caminos reales para poder reconocer el territorio. Y no nada más eso, nos llevó a la Huasteca hidalguense, potosina, veracruzana. Nos fuimos a Yucatán a caminar para reconocer allá el territorio maya. Fuimos a Guerrero para reconocer el territorio náhuatl, por lo menos en lo que es de Chilapa, toda esa parte para arriba, para la sierra, donde Rubén ha estado allá. Parece que ya te regresaste, pero luego nos explicas. Entonces, recorrimos también aquí en la región. Así es que esto no fue invento, no fue pensado de 2 o 3 gentes, intelectual. No, esto fue de una situación, de una práctica constante a través del estudio y de la práctica que teníamos que hacer como estudiantes o como profesionistas de esa licenciatura. Así es que quiero, por favor, Tanganzuan. Antes de darte la palabra, Tanganzuan, yo creo que estas palabras que hemos escuchado de quienes nos han compartido este caminar llama la atención sobre algo que creo es importante poner el acento: la importancia de la oralidad. Ya hemos perdido la virtud de nuestros abuelos, que de memoria lo que quisieran. Nosotros tenemos que recurrir a la nota, a la información, porque lo hemos olvidado.
Los testimonios que hemos escuchado son testimonios verídicos. No debemos decir dónde está escrito, sino decir quién lo dijo, porque son personas que han hecho esta trayectoria, esa trascendencia. Y una idea también importante a partir del último testimonio de Néstor: la antropología es un cuchillo de doble filo. Al origen, la antropología fue un instrumento de los ingleses para conocer las colonias británicas que tenían dispersas en el mundo, para ir a conocer sus culturas, sus lenguas y seguir manifestando la fortaleza de su dominio. En parte así nació la antropología. Tata Agustín le ha dado un giro, buscando, como nos acaban de recordar, que fuera la herramienta todo lo que implica la antropología, que es muy vasta: la arqueología, la lingüística, la antropología forense, antropología social, tantas ramas, para un conocimiento mayor, basado en el respeto, en la reciprocidad, en la reivindicación. Por eso ahora el testimonio que nos dará Tangan Xuan sobre ya plasmada la bandera es muy importante, porque estas palabras que hemos escuchado difícilmente las encontraremos escritas, o las escucharemos escritas de una manera transgiversada. Por eso es importante, y nos da gusto ver jóvenes, estudiantes también, para que tengamos estas herramientas que nos ayuden a discernir verdaderamente los objetivos de lo que nos proponemos. Tangan Xuan, por favor. Chelsea que voy a me creepingas, su ya spamet acá. Y Tata Pedro Márquez Guapes, que pecuanicano, turismo que para Sandra Curengonga. Les voy a contar, soy producto de este movimiento del Curiper Quinchecua. Mi padre fue compañero de Néstor. Yo nací en Pátzcuaro y creo que por eso me honraron en poner el nombre de Tangan Xuan. A lo que voy. Mi padre falleció hace 3 años, cuando se hizo el encendido en Iguazio. Yo iba camino a Iguazio a mediodía. Siempre hemos estado presentes en el encendido, no en las reuniones, pero sí en el entorno. Tuve una llamada ese día. Llegando a Cherán me dijeron: espérate, te tengo que entregar algo muy valioso que tu papá lo resguardó. Yo no sabía qué era, estaba inquietado. Me paré en un lugar y llegaron y me entregaron algunas prendas que pensaba ponerse en la ceremonia a mi padre, y con ella me entregaron la bandera. Me dijeron: esta es la primera bandera que se ha creado en este movimiento. Y me fui con un sentimiento muy encontrado a Iguazio. Llegué a Iguazio y pues prácticamente era nuevo en arrimarme en las reuniones solemnes. Había visto en ese año un consejo quebrantado, un consejo dividido, que pues es lógico, ¿no? Cuando se maneja, digamos, cuando se tratan, digamos, cosas de asuntos de esa relevancia. Pero le dije a Tata Néstor: ¿sabes qué? Hay esto. Yo quisiera que tú hicieras el reconocimiento, o ustedes, los que son parte, hicieran el reconocimiento público si es la bandera o no es la bandera. Está muy vieja, está carcomida, lo sacaron. Para mi satisfacción, para entonces fue que llenó de mucha buena vibra en esa reunión la bandera. Prácticamente, pues, buscamos, googleamos, y aparecen historias que a veces no concuerdan con la tradición oral. A veces pues están creo que estamos perdiendo, o nos estamos pesando más con la idea de lo protagonismo. Creo que pues la bandera se creó, a final de cuentas cumplió su meta de los iniciadores. Si quisiera, no sé, Tata Néstor, si quiera mirarla un poquito.
sacarla es ya riesgosa, ya está muy dañada. Entonces también para que tengan el testimonio de la primera bandera, que aún no llevaba el escudo, la punta de obsidiana, las flechas, no llevaba la frase del Juchar Winapicua como ahora, pero este es un testimonio que difícilmente vamos a volver a ver y escuchar y a encontrar. Entonces somos afortunados que en este recuerdo de Tata Agustín se haga memoria también de este acontecimiento que busca, como es la representación de la bandera y los 4 colores que son la representación de las 4 regiones purépechas, unificarse en una sola realidad. Ese ha sido el sueño, así con cuidado, Tanganchuan. Tengamos por favor cuidado y recordemos preguntas, comentarios, pero ya nos están esperando también para continuar con la celebración. Esperemos que sea la misa en purépecha, tatarreinando, para que sintamos y vibremos con la voz, la música de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Pues estos son los testimonios, no nos queda más que... Ahí está otro. De ir cerrando esta idea, Nana Ceci, por favor, para ir dando paso también a la celebración. ¿Quiere encenderlo? Nada más subir eso. Nada más para decirles que a raíz, para esto, todo esto que están hablando mis compañeros, Tata Agustín fue muy perseguido. Yo como administradora, pues no salía de la oficina, estaba al pendiente de lo que necesitaran los estudiantes, los maestros que andaban con ellos. Cada rato me hablaba era entonces gobernador del estado Cuauhtémoc Cárdenas, pero el secretario de gobernación era Leonel Rangel, y me hablaba: maestra, o detiene a los muchachos o les cerramos la escuela. Y yo qué hacía, cómo cerraba la escuela y no podía detener a los muchachos porque ni siquiera los veía. Pero también tenemos conocimiento que un cura anda delante de ellos y lo vamos a detener y usted es la responsable. Mi coordinador, mi jefe inmediato no estaba en ese momento, o sea, él andaba en su investigación ya preparando la segunda generación y se ausentaba mucho a México o a Tlaxcala en su rollo. Le hablaba: maestro, me están amenazando con esto, ¿qué hace? Pues busque a Agustín y dígale lo que está pasando, porque nos cierran la escuela que con tanto trabajo hemos echado a andar. Y no nomás de esto, tenemos maestros del extranjero, maestros asesores que vienen desde Francia, de Estados Unidos, de los países del sur. Entonces no podemos decirles a los maestros: vinieron de tan lejos con tanto sacrificio para que los muchachos no estén, organícelos. Y entonces busqué a Agustín, le dije lo que pasaba: organiza a los muchachos, que se queden unos para taparle el ojo al macho y otros que se vayan a Santa Fe. Con esto pues quiero decirles que la lucha fue grande a nivel de oficina, a nivel de maestros, a nivel de alumnos y a nivel de comunidad. Es mi reconocimiento para él, para los muchachos que en ese tiempo eran estudiantes y para las comunidades que sí hacen lo que Néstor a veces va y les dice, porque la mayoría de las comunidades ya quieren sentirse protagonistas y quieren sentirse fundadores de este movimiento. Ellos hicieron la bandera, en fin, argumentan muchas cosas. Tenemos dentro del mismo grupo varios enemigos, pero esta lucha para llegar a lo que somos ahorita costó bastante esfuerzo, bastante sacrificio, tiempo, dinero y esfuerzo, y Tata Agustín por delante, hasta amenazado de muerte. Gracias. Bien, nada más para terminar con fechas. Primero fue la bandera. En 1980, el 17 de noviembre, se presentó en Santa Fe y se hizo oficial en 1980, 17 de noviembre. Y en 1983 fue la primera celebración del Año Nuevo Purépecha en Tzintzuntzan, en las Yácatas, para que veamos los años. Pues estamos terminando, agradecemos este evento, sigue la celebración, pero antes queremos también pedir al compañero Tanganchuan que nos haga el cierre con la arenga
para que todos de alguna manera sintamos este compromiso que es en todos los ámbitos y sobre todo no olvidar nuestras raíces, que es lo que nos da identidad y nos fortalece en nuestro caminar. Mayamo Carintal, Tocupa Chechan, Yashin Uriate Kimboengach, Kera Chamash Mamiantanaka, Sesimo, Chamash, Mimishit, Ingatsu Shangarum Tiranta, Kahoke Yamagach, Mark Wigach, Huchanist, Kanomaru Terveche, Mintita Rana Kiwako request, Hakaku, Kashumbeku, Pureku, Ka Anchiporet, Indest, Huchar Winapekwa, Huchar Winapekwa, Huchar Winapekwa, Caixos, no hay mujeres. Nos disponemos.